vemos una enemistad, una enemistad que pues solamente el Señor, ¿verdad?, nos da la fortaleza para que nosotros sigamos adelante. Esta simiente, dice, cuando dice la palabra de Dios, esta simiente se refiere a Cristo. Dice, Cristo te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Se refiere, hermanos, a que el Señor ya estaba anunciando la victoria de Cristo. Una victoria total y definitiva. Claro, dice, cuando le dice tú lo herirás en el calcañar, se refiere a que iba a padecer. Cristo iba a padecer. Pero aun y cuando haya sido el padecimiento de Cristo, iba a haber una victoria total y definitiva. Gloria a Dios. Me acompañan a Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Vamos a ver a qué se refería con esta victoria total. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Se refiere a la obra redentora. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habla de la victoria total y definitiva. Dice, anulando la acta de decretos. ¿Qué es la acta de decretos? En término bíblico, se refiere a un registro oficial de deudas a cargos legales por los pecados cometidos. Vuelvo y repito. En término bíblico, se refiere a un registro oficial de deudas o cargos legales por los pecados cometidos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay cargos legales por los pecados que cometemos? Hay una deuda que se tiene que pagar. Pero, pues dice aquí decía, el Señor ya estaba anunciando la victoria de Cristo. Ok, Eva fue engañada y Adán pecó, digamos así, deliberadamente, desobedeció. Lo que pasa aquí es que la humanidad, ellos son separados espiritualmente del Señor y ahora han pecado. Lo que hace el enemigo es reclamar: mira, ellos ya me pertenecen, porque ya te desobedecieron, porque ya pecaron. Y se levanta un acta de decreto, una deuda que se tiene que pagar. Aquí el Señor estaba anunciando que esa deuda iba a ser pagada. Empezaba con lo que el Señor lo que hizo aquí el Señor es anunció la promesa de la redención. Dios dio una promesa al rescate de la humanidad. Lo que quiero decir, al anunciar la promesa de la redención, es que Dios estaba anunciando el rescate de la humanidad. ¿Qué prometió Dios? Victoria sobre la simiente. Prometió una simiente y prometió un redentor y vencedor. Gloria a Dios. Después de esto, después de que el Señor anunció después de que el Señor anunció la promesa de la redención,
Ahora necesitamos saber por qué la humanidad necesita la redención. Y vamos a Génesis 3, versículo del 1 al 13, vamos a leerlo, por favor. Para entender un poquito más sobre lo que les estoy hablando, vamos a leerlo todos. Va a ser del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios y entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, la serpiente me engañó y comí. Gloria a Dios. La desobediencia, hermanos, es un pecado que nos separa del Señor. El ser humano fue creado para tener comunión con Dios antes de la desobediencia. Comunión con Dios. Antes de la desobediencia había comunión con Dios, había inocencia, había obediencia y una vida eterna. El ser humano podía convivir con Dios. Me encanta esta parte cuando dice que Dios se paseaba, ¿verdad? Y que Adán hablaba con el Señor. Bueno, lo que pasó aquí es que al desobedecer a Dios, ya no podía volver a estar cerca de la presencia del Señor, porque había pecado. Pero Satanás, cuando Satanás viene y habla con la mujer, Satanás introduce duda, Satanás cuestiona a Eva e hizo también que dudara. Negó las consecuencias del pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, en cuestión de viendo este punto, dudamos de la palabra de Dios? Lo que Satanás hizo hace siglos, lo hace con nosotros hoy en día. Nos hace dudar de la palabra de Dios. Nos hace cuestionar la palabra de Dios. Pero antes que eso, nos hace negar las consecuencias del pecado. Nos hace que nosotros minimicemos las consecuencias del pecado ante Dios. Y a veces llegamos a decir: no pasa nada, que tanto es tantito. Pero hay consecuencias, hermanos. Y hasta hoy en día esa es la forma en que Satanás engaña a la humanidad.
Como resultado del engaño de Satanás a la mujer, el pecado entró al mundo. ¿Qué pasa aquí? Hace tiempo yo escuché a una persona que decía, ¿y yo por qué? Si la que pecó fue Eva. No. Como consecuencia del pecado de la desobediencia, el pecado entró al mundo. ¿Qué hace esto? Corrompió la naturaleza humana, causando inclinación al mal. El ser humano nace con una inclinación al mal, pero es que es un niño, tiene una naturaleza pecaminosa. En cierto momento ese niño se va a inclinar a hacer el mal. Y ese niño necesita a Cristo para que redima esos pecados, redima esa naturaleza pecaminosa. Esto nos muestra que el problema del hombre no puede ser resuelto porque es espiritual. La desobediencia trajo consecuencias advertidas anteriormente. Y vamos a Génesis 2, 16 y 17. Vamos a ver qué consecuencias había el Señor advertido. El Señor nos advierte, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, el Señor siempre nos advierte. Me traía a la memoria la historia de Caín. El Señor le decía a Caín, el pecado está a la puerta y llama. El Señor ahí estaba advirtiéndole a Caín. El Señor nos advierte antes de que nosotros caigamos en desobediencia. Dice el capítulo 2, capítulo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios a el hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Un mandato de Dios. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Había una advertencia, había un mandato, y a la falta de ese mandato había una advertencia: morirás. El problema más grande del ser humano no es la enfermedad, no es la economía, no es qué otros problemas podremos tener que decimos, ay, no puedo resolver. El problema más grande del ser humano es espiritual. La única manera de solucionar es ser redimidos, es ser rescatados, liberados por medio de Jesucristo. ¿Rescatados de qué? Si leímos anteriormente, dice, ciertamente morirás, de una muerte espiritual, de una vida eterna sin Dios. De eso tenemos que ser rescatados, porque esa es nuestra condenación. ¿De qué nos va a rescatar Cristo? De una condenación ya hecha, de un destino. ¿De qué te va a rescatar Cristo? De un destino. Desde que naces estás destinado. Por eso la humanidad necesita a Cristo. Ese es el problema más grande de la humanidad, que necesita a Cristo. Necesita ser rescatado de ese destino. Cuando Dios da la promesa, Dios dice, pecaron, morirán espiritualmente, pero rápido activa un plan de salvación, un plan el cual nos va a redimir. Da una promesa a la humanidad y dice, espera, yo te voy a rescatar. Qué hermoso, ¿verdad? Porque el Señor pensaba en todo. Piensa en todo. Después de que Dios anuncia la promesa del Redentor, Dios no la cumple de inmediato. Cuando nosotros hablamos de la redención, estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz. Y para eso pasaron siglos y siglos.
Fíjense, desde el Génesis, ¿cuánto tiempo no habrá pasado? Yo leyendo decía que Génesis a Abraham era muchísimo tiempo, más de lo que faltaba de Abraham a terminar el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo hay? No se puede medir porque Génesis no nos da fechas. Si en una ocasión alguien les pregunta, pero ¿y la creación qué fue primero? No, lo que hace la Biblia es solamente darnos historias y apuntar a la obra redentora. El Señor nos habla sobre una creación, sobre la caída del hombre, y de ahí empieza con el plan de la redención en Génesis. El Señor, después de haber dado esta promesa a Adán y a Eva, pasó mucho tiempo. Parecía que tal vez el Señor ya se había olvidado de esta promesa. Pero el Señor le da la continuidad de la promesa. ¿Y en dónde la da? Dice aquí, después de anunciar la promesa del Redentor, Dios no la cumplió de inmediato. Pasaron siglos antes de la venida de Cristo. ¿Cómo Dios da la continuidad de la promesa a través de los siglos? Bueno, después del asesinato de Abel, parecía que todo se había perdido. Pero el Señor tiene misericordia y levanta a Set. Y con él seguía viva la promesa. De Set, Dios levantó a Noé. Y cuando se veía que todo iba a ser perdido porque se viene el diluvio, el Señor preserva a Noé y a su familia. Después de ahí, levanta a Sem, hijo de Noé. Y aunque parecía que todo se había perdido, la promesa no desaparecía. Dios es fiel. Mira, hermanos, me voy a detener un poquito en este punto. Si Dios le ha prometido algo, no se desespere. No diga el Señor, ya me olvidó. No, fíjese, pasó siglos para cumplir la promesa de la redención. ¿Cuánto tiempo no pasó? Ahora que si el Señor te dice a ti, te promete algo, confía en el Señor. ¿Qué aprendemos de esto? Que el Señor es fiel. El Señor es fiel a su palabra, a lo que te ha prometido. Dice la palabra de Dios: cree en mí, serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos no tenemos el anhelo de que el Señor, de un familiar que está perdido y que venga a los pies de Cristo? Ahí tenemos una promesa. Tómese de las promesas del Señor. Tómese de tanta promesa que el Señor tiene aquí en su palabra. Tómesela y tómese y dígale: Señor, yo te creo. Yo creo, porque si tú preservaste la promesa de la redención desde hace siglos, ¿cuánto más a mí que unos años van a ser? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de la continuidad de la promesa, Dios comienza a formar el pueblo de la promesa, que es ahí donde vamos a llegar. Dios comienza a formar el pueblo de la promesa. Nos habla sobre Israel, un pueblo escogido por Dios. Y acompáñenme a Génesis 12, capítulo 1, del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Hasta este momento Dios había preservado la promesa a través de una línea de descendencia, que era Sem, Noé y Sem, como lo vimos hace un rato. Pero Génesis 12 ocurre algo nuevo. Dios llama a Abraham y comienza a señalar el pueblo mediante el cual desarrolla su plan de redención. Dios llama a Abraham. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Dios llamó a un hombre, pero Jehová había dicho a Abraham. La iniciativa la toma el Señor. La iniciativa vino de Dios. Dios escogió a Abraham para continuar el desarrollo de la promesa. ¿Qué podemos hacer nosotros para obtener esa promesa? Nada. Todo lo que Dios nos da es porque Él toma esa iniciativa. No porque aquí no nos muestra que Abraham estaba con el Señor y Abraham quería obtener esa promesa, no. El Señor tomó la iniciativa y el Señor lo escogió a Abraham. ¿Por qué no escogió a Noé? ¿Por qué no escogió a Sem? ¿O por qué no escogió? El Señor le plació escoger a Abraham. Simplemente le plació. ¿Por qué hoy estás tú aquí? Porque el Señor le plació escogerte. ¿Por qué creemos en Cristo? Porque el Señor le plació darse a conocer a mi vida. ¿Por qué hoy sirvo a Cristo? Simplemente porque al Señor le place. No porque a nosotros, no porque nosotros estemos ahí, ¿verdad? De que el Señor le place. Aleluya. Solamente por eso. Gloria a Cristo. Amén. Dios prometió, en ese texto nosotros vemos que Dios prometió una nación. En Génesis 12:2, y haré de ti una grande nación. La promesa ya no estaba solamente vinculada a ciertas personas, como lo vimos ahorita en las generaciones. Ya no estaba vinculada a ciertas personas, dadas a Eva, a Adán, ya no. Ahora la promesa iba a ser a una nación. La promesa iba a ser más grande. Ya estaba dando inicios esa promesa de la redención. Ahora Dios anunciaba la formación de un pueblo, ese pueblo llamado Israel. ¿Por quién empezó ese pueblo? Pues por medio de Abraham. Pero por medio de ese pueblo Dios preservaría su revelación y la línea mesiánica. La promesa dada en el Edén comenzaba a enfocarse ahora en la nación, a una nación específica. Anteriormente los niños me preguntaban, ¿y por qué no escogió a México y por qué escogió a Israel? Porque a Dios le plació. Porque Dios iba a dar a conocer ese plan de redención. Dios iba a dar a conocer el plan de rescate de la humanidad por medio de una nación. Y le plació iniciarlo con Abraham. Por medio del linaje de Abraham, al Señor le plació hacerlo. Dios prometió bendición a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el punto culminante de todo. Gloria a Dios. Dios no escogió a Abraham solamente para bendecirlo a él. Dios lo escogió a Abraham para bendecir al mundo. Abraham es uno de los personajes más importantes, uno de los personajes más importantes de toda la Biblia. No es que sea el más importante. Cuando nosotros leemos a Abraham, cuando nosotros leemos la vida de Abraham y entendemos más allá que es el padre de la fe y entendemos lo que Dios preservó por medio de sus generaciones
entendemos esa obra redentora de Cristo, el plan de la salvación que Dios tenía para la humanidad. La simiente prometida vendrá por la descendencia de Abraham. Y por medio de esa simiente todas las naciones recibirían bendición. La bendición prometida a Abraham encuentra su cumplimiento en Jesucristo, quien vino a traer salvación a personas de toda la nación y pueblo. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que la salvación no solamente está dirigida a un pueblo, no solamente está dirigida a Israel, está dirigida a todo aquel que acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a todo aquel que haya creído la obra redentora de Cristo en la cruz, a todo aquel que cree que Cristo lo rescató, vino, pagó por sus pecados y fue rescatado. Gloria a Dios. La salvación no la podemos comprar con méritos, con cuánto trabajemos para el Señor. La salvación es un regalo del Señor. Esa salvación a Dios le plació dárnosla desde el huerto del Edén. Desde la caída del hombre a Dios le plació dárnosla. No podemos hacer nada para poder merecerla. Simple y sencillamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Amén. Esta es una enseñanza, hermanos, que consta de 4 bloques. La próxima semana hablaremos sobre el testimonio de la redención, en el cual seguiremos hablando sobre la línea sobre los hijos de Abraham, cómo el plan de la promesa sigue adelante, pero ahora con los hijos de Abraham. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo le pido que se ponga sobre sus pies. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Y gracias a Dios por la obra que hizo por nosotros en la cruz. Sin merecerlo, el Señor le plació rescatarnos. Cuando yo leía esta palabra, el rescate de Dios, decía, Señor, qué tan misericordioso eres tú, Señor. Qué tan misericordioso, Señor, porque a pesar de que hemos caído, hemos flaqueado, Señor, te hemos desobedecido, hemos pecado, Señor, tú nos amas, Señor. Y la muestra está con el plan de la redención. La muestra está de que, aunque había advertencias a un mandato, el Señor tuvo misericordia de la humanidad y dijo, yo te voy a rescatar porque tú eres mi creación. Hermano, si tú le has fallado al Señor, ten confianza, ten fe en el que el Señor te va a perdonar porque te ama. Porque Él ha prometido estar contigo, Él te ama. Y con esto nosotros aprendemos que somos muy valiosos para el Señor. Su creación es valiosa y Él no quiere que nadie se pierda. El Señor nos ama tanto, tanto, que fue paciente. Fue paciente para que el ser humano volviera a convivir con Él. ¿Cuánto tiempo no pasó la humanidad alejada del Señor? Hasta que viene Cristo. Y por medio de Él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice el Señor. Amén. Padre Santo, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre bendito. Porque tú has sido bueno, Señor.
Y por medio de esta enseñanza, Señor, nos has demostrado, Señor, cuánto nos amas, Padre.